En la presente vamos a ver la resolución de una combinación de ejercicio y problema. Vamos a darle un uso definitivamente práctico a lo que hemos aprendido en la lección número 20, haciendo el cálculo de una rampa con algunas incógnitas que se nos plantean. Eso quiere decir que le damos un giro vinculado a lo que es la carrera de arquitectura. Y en la parte del problema vamos a hacer el cálculo del volumen que implicaría hacer el relleno correspondiente para que esa rampa se pueda materializar. Inicialmente vamos a valernos de una gráfica que nos orientaría en la representación del problema. Esta sería la gráfica que nos ilustraría las condiciones en las cuales el problema se plantearía. ¿No? La rampa es esa vía inclinada que nos lleva de un punto bajo a un punto alto. Los datos que nos proponen son la base, o sea, la distancia horizontal, la base de en realidad una rampa se constituye como un rectángulo, como un triángulo rectángulo, y en consecuencia su base, ¿no?, estaría con esta dimensión, 23.45 metros. Un ángulo, los ángulos de las rampas para vehículos suelen rondar esta cantidad de grados, así que se proponen los 10 grados. Ya, la inclinación la estamos planteando en esos términos, no en porcentaje, sino en un ángulo de inclinación, grados decimales. Y como necesitamos además calcular posteriormente el volumen de relleno de esta rampa, entonces nos plantean o nos dan como referencia 8 metros para la misma. ¿Qué es lo que nos plantean calcular? ¿Qué altura va a superar la rampa si es que tiene esa base y la inclinación es 10 grados? ¿No? Esta sería la altura. Y por último, el volumen que les he comentado al principio, ¿no?, el volumen de relleno para construir la rampa. El volumen, como nos están dando referencias de esta unidad dimensional, va a estar seguramente determinado en metros cúbicos. Entonces, lo que inicialmente se debe hacer es ingresar los datos en las celdas que ustedes decidan. Colocamos ahí la base, 2345 metros. No se olviden diferenciar la unidad, mejor dicho, el valor de la unidad dimensional en dos celdas aparte. No hay que combinar porque en ese caso el dato se convierte en un dato alfanumérico y no nos sirve para hacer cálculos. El ángulo de la rampa 10 grados. 10 grados. El ancho de la rampa 8 metros. 8 metros. Estos son los datos que disponemos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hacer una conversión en la celda contigua, en este lugar, para que los ángulos, o el ángulo mejor dicho que tenemos como referencia, que es el ángulo de inclinación de esta rampa, lo tengamos disponible en radianes, para no estar complicándonos más tarde en la construcción de las formas. En consecuencia, usamos la conversión que nos facilita esta función. Radianes, el ángulo, y esto con 2 decimales, para que no existan, para que se pueda ver mejor la información. Si quieren todo esto que son valores numéricos, lo hacen de esa forma, ¿no?, con 2 decimales, para que esté uniformado esto de las referencias o la información disponible. Enseguida hacemos los cálculos que creamos convenientes para resolver el primer punto y el segundo punto. El primer punto nos están proponiendo calcular la altura que va a vencer un coche con esa inclinación y con una distancia horizontal de esta rampa de 23.45. En el entendido de que tenemos esos dos datos a disposición, el ancho solamente nos sirve para calcular el volumen, solo tenemos estos dos. Acá, y recordando las funciones que tenemos a nuestra disposición, las funciones trigonométricas que hemos aprendido en la anterior lección, el único o la única función
que en este caso nos ayudaría sería tangente, porque tangente del ángulo es la altura sobre la distancia horizontal. La distancia tenemos, el ángulo tenemos, solamente nos falta la altura. Entonces, para calcular la altura que sería una de las incógnitas, lo que hacemos es valernos de esa función. Tangente del ángulo que disponemos, que tenemos aquí, es la distancia vertical sobre la distancia horizontal, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente del ángulo. ¿Ya? Esa es una división, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como es una división, al despejar el cateto opuesto nos quedamos con una multiplicación de la tangente del ángulo por la distancia horizontal. Entonces la fórmula sería de esta forma. Tangente del ángulo que ya está convertido en radianes. Fíjense qué valor estoy usando. No estoy usando los 10 grados, sino su equivalente en radianes por la distancia horizontal, que es la base. Consecuencia, la altura que va a vencer esta rampa es de 4.13 metros. En la eventualidad que ésta tenga esa distancia horizontal y tenga esa inclinación de 10 grados. Lo interesante es que a partir de esta configuración nosotros podemos tranquilamente adaptar nuestra rampa a una altura requerida, cambiando el ángulo. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero que sea la altura menor, yo por ejemplo puedo poner, digamos, 5 grados. Con 5 grados yo venzo 2 metros, o sea, apenas 2 metros. Con 6 grados venzo 2,5. Con 8 grados y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo interesante de manejar estos cálculos, esta constitución o esta estructura lógico-matemática, de manera que la modificación de las variables, de los datos que tenemos de base, tranquilamente nos permiten hacer ajustes en la posibilidad de construir o adaptarnos a una circunstancia física específica. Bueno, pero teníamos de principio esto, ¿no? 10 grados, 23,45, en consecuencia ya hemos resuelto la parte del problema, ¿no? El 50% del problema, la altura. Ya tenemos que 4.13 se va a poder vencer en estas condiciones. Esto lo demarcamos, lo resaltamos, mejor dicho, de manera que se note el logro de esa primera parte. En la segunda parte nos están pidiendo que calculemos el volumen. Para calcular el volumen, en este caso de una cuña, cuando estamos hablando ya en términos más de geometría, más de orden material, esta figura, que es un triángulo geométricamente hablando, se convierte en una especie de, no es una especie, sino una cuña cuando ya le damos un carácter más material, más físico, más de tipo constructivo. Entonces esta cuña, que tendría estas características dimensionales, es decir, una altura de 4,13, una base de 23,45, debe calcularse inicialmente en su superficie y multiplicarse a su vez para que se convierta en metros cúbicos por el ancho que sería para que tranquilamente 2 vehículos puedan cruzarse en este tipo de componente constructivo. Entonces, lo que hacemos primero es sacar el área. El área, reitero, como en este caso la cuña tiene una equivalencia a un triángulo geométricamente hablando, es la altura por la base, entre 2, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces esto es la altura por la base entre 2. Habríamos calculado con 2 decimales en metros cuadrados la superficie de esta rampa, viéndola de perfil. Y por lo tanto, entrando ya a la solución definitiva de la segunda parte del problema, diríamos que el volumen es el área que hemos logrado por el ancho que tenemos como información. En consecuencia, nosotros tenemos que prever, de alguna forma, rellenar, porque es lo que nos han pedido, rellenar, con 387.85 metros cúbicos de algún material.
puede ser tierra, puede ser algún otro material que nos permita materializar, constructivamente hablando, la rampa correspondiente. De esa forma habríamos logrado resolver el problema en sus dos partes, ¿no? Destacando también la altura que va a vencer la rampa y el volumen para rellenarla, ¿no? Volumen de relleno que requiere la rampa. Espero que les haya servido este ejemplo como para que ustedes con similitudes o diferencias puedan adaptar estos razonamientos, esta lógica y la matemática involucrada. Gracias.